Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas las agencias de viajes ANATO que en este momento se están conectando en nuestro curso de coaching, el curso de liderazgo en tiempos de crisis. Tenemos un total de preinscritos de alrededor de 470 asociados en todo el país. Este es un evento organizado con el apoyo del capítulo ANATO Suroccidente y cuyo objetivo es brindar herramientas para afrontar momentos de crisis y fomentar el crecimiento y desarrollo de habilidades de liderazgo. Este curso será certificado para quien asista a los 4 días de reunión que están previstos desde el día de hoy hasta el viernes, finalizando la semana. Estas charlas están relacionadas con despertando los poderes de tu verdadera naturaleza, que es en la que desarrollaremos el día de hoy, líderes que evolucionan en tiempos de crisis, líderes que prosperan en tiempos de crisis y líderes que trascienden en tiempos de crisis. Todos estos están orientados por nuestro coaching, Andrés, quien amablemente en alianza con él, a través y que es presidente de la AICC Coaching, experto en desarrollo humano con más de 13 años de experiencia en máster de coach AICC, en grado de investigador, es coach de vida, es ejecutivo corporativo de equipos de coaching espiritual, con enfoque transpersonal, tiene un máster en training en neuroventas y es certificado en programación neurolingüística por la PNL de Society of NLP, Richard Bandler, y es profesional en comercio internacional y mercadeo. Andrés, quiero agradecerte por esta alianza estratégica, agradecer al capítulo suroccidente de ANATO y pues con mucha expectativa sobre esta charla que desarrollaremos el día de hoy. Entonces, Andrés, bienvenido. En este momento ya tenemos 222 personas conectadas. Muchas gracias, señor Julián. A todos, muy buenas tardes. Reciban desde la Asociación Iberoamericana de Coaches el abrazo de esta organización que es el apasionamiento de mi alma. Muchas gracias, ANATO Nacional, muchas gracias, ANATO Suroccidente, por hacer posible este acercamiento de nosotros y nuestros principios hasta tantas personas. Entiendo que la gran mayoría lideran agencias de viajes que están en el sector involucrados, tal vez uno de los sectores con más incógnitas en este momento global, con más desafíos por delante. Probablemente con algunos ya nos conocemos, hemos hecho esta experiencia en algunos hoteles, para todo el público de estos hoteles. No sé si tengamos dentro del auditorio personas que ya vivieron esa experiencia y me encantaría que escribieran ahí cualquier referencia sobre lo que conocen de nosotros. Vamos a compartir, como lo dijo muy bien el señor Julián, 4 experiencias. La primera se llama Despertando los poderes de tu verdadera naturaleza. Después pasaremos a líderes que evolucionan en tiempos de crisis, luego a líderes que prosperan en tiempos de crisis y luego a líderes que trascienden en tiempos de crisis. A lo largo de estos 4 días vamos a regalarnos un paquete de reflexiones y de principios que van a ir revelando para nosotros los principios del liderazgo trascendental. Es el liderazgo de las grandes causas, es el liderazgo que genera impacto hacia afuera y no solamente hacia el interior de nuestras organizaciones. Es el liderazgo del ser. Vamos entonces a compartir estos principios desde la Asociación Iberoamericana de Coaches. Y permítanme, mientras llegan algunas personas más, decirles quiénes somos como organización. Es una organización que lleva evolucionando cerca de 15 años. Y a lo largo de estos 15 años ha compartido sus principios con más de 20,000 personas, certificando coaches, certificando expertos en acompañar y expertos en desarrollo humano, que se ponen al servicio de la trascendencia de las personas, de los equipos y de las organizaciones. Y hoy, después de 15 años de evolución y de bastante trabajo, la Asociación Iberoamericana de Coaches es la organización
que es dueña de la certificación en coaching más completa que existe en América. Y por supuesto, estos espacios son una forma de conocer nuestro coaching. Son una forma de acercarnos a una filosofía de vida muy especial que rige mis decisiones, que rige la forma como yo lidero esta organización maravillosa. Desde ya, entonces, siéntanse bienvenidos a este liderazgo en tiempo de crisis. Les espero desde aquí y hasta el día viernes. Llévense este recuerdo, este certificado en conjunto y con él la posibilidad de fortalecer su hoja de vida, pero sobre todo, llévense desde ya la posibilidad de mirar hacia adentro de una manera bastante profunda para hacer surgir un potencial que ahí se encuentra y al que todos tenemos derecho. Voy entonces a compartir diapositiva. Les voy a invitar ahora mismo a cerrar sus ojos, estén donde estén, tomar mucho aire, respirarlo, sentirlo y darse la oportunidad de estar aquí presentes. Tal vez acabaron de dejar una actividad que los tenía agitados, preocupados, inquietos. Que este sea el momento de centrarnos, de silenciarnos, de respirar, de saber el lugar que estamos ocupando. Y junto a esta pequeña interiorización, preguntarnos por qué estamos aquí. ¿Qué nos trajo hasta este espacio? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Cuál es el objetivo que traigo yo a esta conversación de 4 días? Y tal vez quiera yo intencionar ese objetivo, intencionar mi vida, para abrirme a la posibilidad de encontrar respuestas. Para abrirme a la posibilidad de ver algo dentro de mí que no había sido visto antes. Para abrirme a la posibilidad de descubrir un poder que no había reconocido antes. Y si lo deseas, desde tu propio marco de creencias, tal vez quieras ponerte en manos de lo sagrado, de lo divino, de lo elevado, a tu modo, para poder sentirte especialmente acompañado en esta conversación que vamos a tener. En algún momento, tal vez, quisiera yo pedirle a 1 o 2 personas que activen su micrófono, si es posible, y nos compartan sus reflexiones, sus opiniones sobre esto que vamos a ir conversando. También, uno de nuestros asistentes, en quien me gustaría apoyarme, es en Javier Villota. En algún momento le pueda pedir a él que lea algunas de las preguntas o algunos de los comentarios que puedan ser relevantes para esta experiencia. ¿Sí? Voy entonces a compartir pantalla y vamos a iniciar con esto que llamamos despertando los poderes de tu verdadera naturaleza. Miren esto, todavía no, todavía no, todavía no, ya no. Bien. Muy bien. Me gustaría iniciar compartiéndoles esta canción y esta letra que a mí me parece muy sentida y nos enseña un poquito de lo que vamos a aprender a lo largo de estos 4 días. Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará
su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz, y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Si siembras una amistad, con mimo plántala y abónala con paciencia, pódala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crece. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10 y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Muy bien. Despertando los poderes de tu verdadera naturaleza. A esto nos vamos a dedicar los próximos minutos. Desde ya, corazones bien dispuestos, mentes bien abiertas. Iniciamos entonces. Y vamos a iniciar presentándoles a un superhéroe de mi infancia, por allá en los 80s, a principios de los 80s. Se lanzó un programa de televisión americano que se llamó El Gran Héroe Americano. Me gustaría que quienes conocen o recuerdan este personaje y esta serie, lo escriban ahí en el chat. ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan de esta serie? Para mí era una de las series que me encantaba ver. Y este señor que está ahí se llama Ralph. Ralph es un maestro de escuela secundaria. Les voy a poner en contexto. Él era un maestro bastante singular, de esas personas que evitan el conflicto, pero muy bien puestas. Un hombre de valores, algo nervioso. Y Ralph es encomendado a trabajar con alumnos que pudieran considerarse alumnos problema, alumnos difíciles. Y dentro de las actividades que Ralph planteó para estos alumnos, planteó una salida al desierto. Decidió llevárselos al desierto a obtener algún aprendizaje y camino al desierto, el carro en el que transitan se avería. De modo que es de noche, están varados en el desierto y a Ralph no le queda de otra que dejar a sus muchachos en el vehículo y tomar camino a pie para buscar apoyo, para buscar ayuda.
En este caminar en el desierto oscuro, una nave extraterrestre le visita. Aparece esta nave y le entrega este uniforme de superhéroe, este traje de superhéroe. Se lo entrega en una valija y junto al traje dos cosas. La primera, un manual con el que Ralph podía descubrir todos los poderes de ese traje. Un manual con el que podía entender cómo activar los poderes de ese traje. Y además del traje y el manual, una encomienda, una misión. Había amenaza de guerra entre Estados Unidos y Rusia. Ese es el contexto de la serie televisiva. Y en esta amenaza de guerra, Ralph debía participar, intervenir usando los poderes de este traje para evitar una guerra y una catástrofe global. Y los extraterrestres se van, dejándole a Ralph con su traje, con el manual y con la encomienda de evitar un conflicto global. Pero, oh sorpresa, Ralph no bien recibe el traje y el documento que es el manual del traje, lo pierde. Lo pierde. De modo que él se queda con un traje dotado de superpoderes y una misión específica, pero sin la posibilidad de conocer exactamente cuáles son los poderes de este traje y cómo activarlos. De modo que en medio de toda la serie, Ralph es un superhéroe algo torpe, algo distraído, que en su forma de volar es bastante fluctuante. Y no deja él de sentir miedo cada vez que sale a actuar como superhéroe. Pero ¿por qué sentir miedo si tienes un traje con superpoderes? Se siente miedo porque no conoce cómo usar esos poderes. Siente miedo porque no llega a confiar plenamente en la capacidad del traje. ¿Sí? Este es Ralph y esta es la historia de Ralph. Yendo un poco más allá, utilicemos esta analogía para hablar del ser humano en general. El ser humano ha llegado a existir dotado de una serie de cualidades, de poderes, de destrezas, para algunos teóricos ilimitados. Pero este ser humano nace y empieza a crecer con todas estas capacidades y atributos sin tener una oportunidad real de conocerlos, de conocerse. Antes, aprendemos cómo se vive la vida de las personas que nos rodean. Aprendemos cómo se vive la vida de nuestros padres, que tuvieron que aprender también por lo que sus padres les enseñaron. De modo que así como heredamos la sabiduría de nuestros padres, también heredamos sus limitantes, sus creencias, sus ideas. También aprendemos de la sociedad, también aprendemos del educador, del cura, del sacerdote. Todos ellos están intentando decirnos cómo se vive la vida. Están intentando convencernos de que tenemos una serie de atributos y de capacidades. Pero nos es muy complicado conectar con esos atributos y con esas capacidades porque sencillamente esa información viene de afuera. Y el manual se encuentra dentro. El manual se encuentra dentro. Preguntémonos entonces, ¿cómo es vivir la vida sin un manual? ¿Cómo se vive la vida sin el manual? ¿Cómo es escuchar por ahí que hay divinidad dentro de ti y no saber conectar con ella, que hay poderes dentro de ti y no saber conectar con ellos? Pues seguramente la vida sin el manual se vive como Ralph vivía su rol de superhéroe, con cierta lentitud, con ciertas dificultades, incluso, perdónenme el término, con cierta torpeza. De modo que nos andamos tropezando por la vida, nos andamos tropezando con las circunstancias de la vida y nos andamos generando en estos ambientes de la vida una serie de situaciones que no nos son del todo satisfactorias.
pareja, familia, finanzas, espiritualidad, salud, trabajo, amigos, recreación, educación, cuidado personal. En todas estas áreas de la vida nosotros desempeñamos roles. En algunos de esos roles vivimos desafíos y a veces desafíos bastante profundos. Y en ausencia del manual, en ausencia de la posibilidad de conocerme profundamente, cada vez que aparece un desafío en la vida, yo voy a sentir miedo, voy a sentir inseguridad. Y ahora llevemos esto a otro plano. Estamos viviendo a nivel global una situación a la que podemos llamar crisis. Estamos viviendo como sector una situación que se puede catalogar como una crisis. ¿Cómo se vive una crisis sin el manual? ¿Cómo se vive una crisis sin el manual? Si ya la vida se complica a veces en ausencia del conocimiento de mí, ¿cómo se vive una crisis sin ese conocimiento? Seguramente la intensidad con la que vivimos la crisis, el miedo que sentimos, la impotencia que sentimos, no solamente se corresponde por el tamaño de la crisis, sino que se corresponde sobre todo porque no he logrado conocerme con suficiente profundidad. Estoy mirando hacia afuera, se me enseñó a ver hacia afuera, se me enseñó a buscar hacia afuera. De modo que estamos en un momento de señalar culpables, de buscar personas responsables. El gobierno debería, los empresarios deberían, Anato debería, la iglesia debería, los médicos deberían, y hacia afuera todos deberían y todos tienen que. Pero nos olvidamos de buscar en el manual, de mirar hacia adentro y encontrar maneras más elevadas de pararnos frente a una crisis. Maneras más elevadas de ver la vida en medio de esto que podemos llamar una crisis. Si la vida se vive torpemente, cuando no me conozco lo suficiente, en ausencia de mis poderes, de mis cualidades, de mis atributos, pues imagínate cómo experimentamos estos momentos que consideramos crisis. Por eso, fíjate en esta imagen que tengo a la izquierda y reconoce que en este momento que estamos atravesando es obligatorio leer el manual de instrucciones. Se hace obligatorio que tú hagas un alto para poder ir hacia adentro y sentirte en la vida y conocerte y reconocerte en la vida. De modo que puedas identificar nuevas formas de ser, nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, nuevas formas de actuar. Porque seguramente muchas de las maneras como estamos abordando nosotros esta situación se están abordando desde nuestras propias limitaciones, desde una mente bastante estrecha a veces, desde nuestras creencias, desde nuestros miedos. Y para allá vamos. Reconozcamos entonces que cuando yo pierdo o dejo pasar la oportunidad de conocerme profundamente, yo me pierdo la oportunidad de conectar con una serie de atributos, de dones, de poderes, con los cuales seguramente podría sortear esta crisis de una manera mucho más elevada. Estoy renunciando entonces a mi verdadero potencial cuando evito o me impido o se me niega la posibilidad de conocerme a mí. Y en esa imposibilidad de conocerme, lo más probable es que yo experimente miedo ante las situaciones que consideramos críticas. De estas áreas que te propongo, son 10 áreas entre familia y cuidado personal. Tal vez quieras traer a tu mente cuál de estas áreas específicas se está viviendo como una crisis, se está viviendo como un problema. ¿En cuál de estas áreas específicas hay una o varias situaciones que estás afrontando desde el miedo y desde las otras formas de expresión del miedo? ¿Cuál de estas áreas es la que necesita cuidado inmediato, atención inmediato, intervención inmediato?
Si toda esta fuera la salud de mi vida, ¿cuál de estas áreas es el área enferma ahora mismo? Podría ser muy importante que señales entonces cuál es el área que merece más atención en este momento. Algunas veces, y tomen esto con inocencia, sin juzgarlo, abracen esto que les comparto. Algunas veces el ser humano puede llegarse a sentir cansado de lo que es, de la manera como se ha expresado en el mundo, de lo que ha hecho de sí mismo. Muchas personas incluso renuncian a sus verdaderos anhelos, a su sentir más profundo, por atender alguna situación que considera apremiante. Renunciamos a nuestros verdaderos anhelos por hacer dinero, por sostener un trabajo, por sostener un estatus. Y muchas veces el ser humano puede llegar a experimentarse cansado de su momento de vida, de lo que es, de lo que ha creado, de lo que tiene. Tal vez precisamente porque en ausencia del manual, desde esa imposibilidad de conocerse, la persona se ha dedicado a hacer algo que no tiene que ver con lo que realmente es. Se ha alejado tanto de lo que realmente es, que se ha enganchado con actividades que realmente no satisfacen su alma, su ser más profundo. Y este cansancio sucede porque al interior de todo ser humano conviven dos energías de las cuales nosotros podemos tomar nuestra capacidad para hacer, nuestra capacidad para vivir, nuestra capacidad para reflexionar la vida y vivirla. Dos energías que coexisten, pero muchas veces se hallan en conflicto dentro de nosotros. El ser humano puede elegir para vivir una de estas dos energías. Y una de estas dos energías se ha enquistado en nosotros hasta que desde esa energía nos hemos convertido en lo que somos, en la persona que le mostramos al mundo. Para no ir más lejos, les quiero presentar a estos dos seres que me habitan, a estos dos seres que les habitan a ustedes también. En ausencia del manual, desde esta falta de conocimiento de lo que yo soy, de mis atributos, de estas verdades profundas, en ausencia de ese manual, yo soy una persona gobernada por el miedo. El miedo como una calidad de energía que sostiene mi personalidad, que sostiene la persona que yo creo ser. Y desde el miedo, además de sentir miedo, el miedo se convierte en otras formas de vivir la vida. Y son formas también de relacionarnos con los negocios, formas de relacionarnos con mis clientes, formas de relacionarnos con mi pareja, con mis hijos, etc. Cuando el ser humano ha hecho del miedo su energía constitutiva, el ser humano es rigidez, es desmotivación, es pesimismo, es perfeccionismo, es sacrificio, es resentimiento, es violencia. Y finalmente, cuando están conjugándose todas estas formas de expresarnos en el miedo, lo que nos surge es una falta de confianza. Una falta de confianza muy profunda, porque dejamos de confiar en nuestra capacidad, dejamos de confiar en nuestro intelecto, dejamos de confiar en nuestra fuerza, en nuestro buen juicio, dejamos de confiar en nuestra capacidad de administrar las emociones, dejamos de confiar en la capacidad que tiene nuestro cuerpo para sanar, para restablecerse. Dejamos de confiar en la vida, dejamos de confiar en Dios, dejamos de confiar en el otro. De modo que, por no conocerme, por no haber hecho este alto
el miedo gobierna mi vida y me he convertido en una persona que se expresa de estas maneras, en el miedo. Y más allá del miedo, dentro de nosotros también habita una energía que es la energía esencial del ser humano, es la energía que realmente le da vida al ser humano. Y no nos vamos a poner romántico, a esta energía se le llama amor. No el amor de chocolates y rosas, no el amor de novela. El amor ahora entendido como una calidad de energía que me habita, que hace posible mi existencia. El amor entendido como la energía que hace posible que un árbol se convierta en árbol después de ser una semilla. El amor que hace posible que la flor florezca, que el planeta esté siendo lo que es, dando vida a todo lo que le da vida. El amor entendido como la energía que hace que los planetas giren alrededor del Sol y este sistema solar y otros estén en perfecto orden. No es esta una clase de religión, pero necesitamos entenderlo de esta manera quienes tenemos alguna afiliación religiosa o cristiana. Sin ponernos religiosos, por allá en la Biblia, en algún lugar, se dice que Dios es amor. Es decir, Dios es igual a amor. En otro lugar de la Biblia se dirá que Dios, o sea, ese amor, es el creador del universo y de todo lo que vemos, incluyéndonos. Y en otro lugar de la Biblia y de muchas escrituras sagradas, dirá que somos hijos de ese Dios, somos hijos de ese amor, que provenimos de esa energía, que somos una porción de esa energía. De modo que si Dios es el amor que crea y nosotros somos hijos de ese Dios, nosotros también somos amor con la capacidad de crear. Y tal vez no podamos crear universos enteros, pero sí podemos crear nuestra realidad y hacerla, si trabajamos en ello, una realidad que nos satisfaga más, una realidad con la que nos sintamos más satisfechos. De alguna forma, esto que está pasando globalmente, aunque sintamos que no tenemos responsabilidad en ello, toda la humanidad tiene responsabilidad del momento que está viviendo. Porque el ser humano no deja de ser quien crea sus realidades. Entonces, todo ser humano en algún momento de su vida tendrá la oportunidad de elegir de dónde va a tomar la energía para existir, perdón. ¿De dónde va a tomar la energía para expresarse en la vida? Y puede tomar la energía del miedo y expresarse de estas maneras, o puede tomar la energía del amor que es, reconociéndolo en sí, y expresarse en la vida a través de otras maneras, como lo son la flexibilidad, la motivación, el optimismo, la excelencia, el esfuerzo, el perdón, la paz interior. Y finalmente, el vivir desde esta energía, expresándome de estas maneras, hace que en mí surja una profunda y poderosa confianza. Pero no es una confianza cualquiera. Nosotros hemos convertido en confianza algo bastante limitado, porque a veces el ser humano siente confianza porque tiene. Tienes un poco de dinero, te sientes más confiado que antes. O porque sabe. Esta confianza no depende de lo que tienes o de lo que sabes. Esta confianza depende de lo que eres. Se desprende de lo que eres, del reconocimiento de lo que eres. Y esta confianza es una confianza en la vida, en tu cuerpo, en tu inteligencia, en tu capacidad. Es una confianza en el otro. Es una confianza en el sistema en el que estamos. Incluso desde esta confianza, aunque en el miedo lo resistas, tal vez desde esta confianza llegues a pensar
que todo esto que estamos viviendo como una humanidad es lo que debe vivirse a fin de poder evolucionar como humanidad. ¿Sí? Desde esta confianza tu pensamiento se eleva, tus temores se disipan y puedes actuar con una serenidad, con una profundidad muy diferente. En un instante voy a hacer una pequeña reflexión sobre cada uno de estos esquemas. Pero yo pienso que ya mismo puedes empezar a decidir, siendo honesto, siendo honesta, de dónde vas a tomar la energía para vivir este periodo de vida al que le llamas crisis. ¿No es cierto que estamos viviendo tal vez uno de los momentos en los que más miedo estamos sintiendo como seres humanos? El miedo está a la orden del día, expresándose de muchísimas maneras. Tienes miedo incluso de tocar lo que alguien tocó. Fíjate. Tienes miedo de entrar en contacto con otra persona. Tienes miedo de ser despedido. Tienes miedo de que tu negocio cierre y no puedas seguir prosperando. Tienes miedo de no tener con qué comer. Tienes miedo de que enfermes y mueras. Tal vez, si el miedo fuera el enemigo a vencer, el enemigo global, tal vez sea el momento en el que nosotros quizás lleguemos a sentir que el miedo está a punto de ganar la batalla. De modo que se hace urgente que podamos decidir si vamos a ser miedo o si vamos a ser nosotros en el amor. Y desmenucemos un poco esto. En el miedo el ser humano es rigidez. La rigidez en mí cuando estoy viviendo en el miedo hace que mi opinión sea mi opinión, la única. Hace que yo demerite la opinión de los demás, que mi forma de hacer las cosas sea la mejor forma de hacer las cosas. La rigidez incluso puede convertirse en dominio, en control, en violencia, cuando yo quiero imponer mi opinión, imponer mi forma de hacer las cosas. Y en esta rigidez empiezo a experimentar una tensión dentro de mí, un enojo dentro de mí, porque las cosas allá afuera no se hacen como yo quiero que sucedan, como yo las estoy viendo en mi imaginario. En esta rigidez hay una sola forma de trabajar, hay una sola forma de producir dinero y nos sentimos impedidos para ver otro tipo de opciones de producir dinero, de producirnos bienestar. En esta rigidez nos sentamos y nos impedimos ver alternativas de solución. O llega alguien con una probablemente buena idea y le dejamos ir sin tomarnos en cuenta la posibilidad de aceptarla como lo que es, una buena idea. El ser que vive en la rigidez, y tal vez ustedes lo puedan reconocer de esta manera, acumula tensión en la parte alta de su espalda, en su nuca. Está haciendo estos movimientos permanentemente, necesita un masaje. También la persona que vive rígida tiene problemas dentales o de bruxismo porque tiene muy apretada la mandíbula por lo general. Y vive cierto dolor y cierto cansancio muscular porque vivir rígido cansa. En oposición a la rigidez, en el amor somos flexibilidad. La rigidez es el punto de vista del blanco, del negro. El gris no existe. En la flexibilidad, el gris es un buen color. Es una buena alternativa. Y no solamente el gris, sino que cuando estoy en la flexibilidad se abre todo un abanico de posibilidades. De modo que me abro a escuchar la opinión del otro. Me abro a pensar que esta otra alternativa, aunque no es la que me guste y me satisfaga plenamente, no deja de ser una alternativa que tal vez pueda aprovechar.
En la flexibilidad, mi pensamiento se hace más liviano, se hace más proactivo, mi cuerpo se distensiona, descansa, por lo que tengo incluso más energía para poder poner en marcha nuevas posibilidades. ¿Sí? La persona rígida maltrata sus relaciones, tarde o temprano. La rigidez genera al otro lado del espectro de comunicación, la rigidez generará rechazo, la rigidez generará rebeldía. Y si me dejo llevar por esa rigidez, tal vez termine yo con algún tipo de trastorno psicológico, como un trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo. De modo que si eres una persona que se considera rígida, o le dicen, o te dicen que eres una persona muy rígida, aquí tienes una oportunidad muy especial. Reconoce que detrás de la rigidez está el miedo. El miedo a no saber, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. El miedo a que tu opinión no sea la mejor opinión. El miedo a lo desconocido. El miedo a lo incierto. Y en la flexibilidad está el amor, la versión más elevada de ti, por lo que lo desconocido y lo incierto se ve con esperanza, se ve con optimismo, se ve con una buena disposición. En este momento global, la persona rígida es la persona que menos aprovechará, menos oportunidades verá y tal vez una de las personas que más sufrirá. Porque si el mundo cambia, yo cambio. Si la forma de hacer negocios cambia, yo cambio. Pero en la rigidez me impido cambiar, me impido flexibilizarme, me impido moverme hacia otras posibilidades. Esta rigidez será la tumba económica y empresarial de muchísimas personas. De muchísimas personas. En el miedo soy desmotivación y en el amor soy motivación. ¿Qué tan motivado te sientes hoy con tu negocio, con tu proyecto de vida, con tu quehacer? ¿Qué tantas posibilidades ves hacia el frente? ¿O es la motivación, la energía que ha predominado en estos últimos días, en estos últimos meses? La persona desmotivada tiene miedo. Y porque tiene miedo, este miedo hace que carezcamos de motivos para hacer las cosas. Pero ¿para qué esforzarme? Si mira cómo está la economía. ¿Para qué esforzarme? Si mira que viene otro tiempo de cuarentenas. ¿Para qué esforzarme? Si mira qué, si mira qué, si mira qué. De modo que en el miedo vamos perdiendo las razones para movernos. Los motivos para ponernos en acción. En el amor, seguimos encontrando razones para movernos. Y si no podemos movernos en el lugar donde estamos, nos flexibilizamos y nos movemos hacia otros lugares. Pero nos movemos. La persona desmotivada no solamente es desmotivada consigo misma. Lo triste de esto es que también es una persona que desmotiva a las personas a su alrededor. En México le llaman ponchaglobos. Y es como si tú recibieras la visita de un niño con un globo de helio de un bonito color y el niño te lo presume y te cuenta cuál es su proyecto, cuál es su idea, cuál es su iniciativa, por dónde quiere. Tú ni siquiera escuchas, solamente sacas un alfiler y ponchas el globo. Las personas llegan a ti con buenas ideas, con buenas iniciativas y se van cabizbajos. De modo que la desmotivación también es un riesgo para el otro. En la motivación, al contrario, en la motivación descubres nuevas razones para hacer las cosas que debes hacer. Descubres nuevas razones para flexibilizarte, para ir hacia otros rumbos si hace necesario. Y si una persona llega con una iniciativa, tú te ayudas a encontrar más razones para que siga adelante. Porque tal vez tenga todo el derecho de prosperar, de hacerse feliz, de tener una vida llena de satisfacciones. Más allá de esto, el ser humano en el miedo se hace pesimista. Es prima hermana de la desmotivación. Pero tal vez ustedes quieran
acompañarme con este gesto. Yo no sé si tengamos público con cámara. Déjenme ver un ratito. No veo público con cámara, de modo que me van a acompañar de esta manera. ¿Cómo es la calidad de una persona pesimista? Y ahí donde estás, asume la corporalidad del pesimismo. ¿Cómo se vive corporalmente el pesimismo? ¿Cierto que la persona pesimista se encorva? ¿Tiene la cabeza gacha y adelantada? Pesimismo significa llevar peso sobre mí mismo. El peso de mis decisiones en el pasado, el peso de mis fracasos, el peso de mi historia y aquello que considero negativo en mi historia, el peso de una situación global, el peso de un sector en crisis. La persona pesimista no puede ver favorable el futuro, porque apenas si puede cargar todo el peso que ha venido acumulando. Es que una situación más y lo desmorona. Una situación más y lo desmorona. Ten cuidado de qué tipo de peso se estás llevando en tu espalda. Y asegúrate de aprovechar este tiempo de aislamiento para poder decidir qué pesos estás llevando de más. Situaciones del pasado, del ayer, quiebras, errores o actividades que consideras errores. Asegúrate de poner liviana tu maleta porque lo que viene te requerirá con toda tu energía. Somos pesimistas entonces porque estamos experimentando mucho peso de la vida. En cambio, si yo te digo cómo te paras, cómo te comporta tu cuerpo cuando te pido conectar con el optimismo, todas las personas a las que yo les pregunto cómo es ponerse óptimo, hacen esto. Inmediatamente se paran muy derechitos y lanzan sus hombros hacia atrás, ni siquiera los mueven, lanzan sus hombros hacia atrás. El optimismo corporalmente se vive como un deshacerme de ese peso, quitarme todo este sobrepeso. La persona que hace ese ejercicio se mueve desde el miedo hasta el amor, desde el pesimismo hacia el optimismo y empieza a ver lo que viene hacia adelante de una manera muy diferente. Tal vez ustedes sean uno de los sectores con más desafíos en este momento. Tal vez ustedes sean uno de los sectores que más necesita hacer este tránsito desde el miedo hasta el amor, desde el pesimismo hacia el optimismo. Yendo un poco más allá, en el miedo nosotros somos perfeccionistas. Y aparentemente la idea de perfeccionismo es saludable para los negocios, es buena para el liderazgo. Pero en realidad el perfeccionismo tiene su origen en el miedo. La persona perfeccionista aprendió a hacer las cosas demasiado bien por miedo al castigo, por miedo al regaño. Y puede ir a su infancia y darse cuenta de que había una figura de autoridad que le exigía hacer las cosas demasiado bien. O entendió que debía hacer las cosas demasiado bien para evitar una mala consecuencia. De modo que el perfeccionismo toma su energía del miedo. Y en el perfeccionismo nosotros caemos en varias trampas. Quiero mencionarles al menos dos. La persona perfeccionista es la persona que quiere que las cosas le salgan muy bien, muy bien. Y para que le salgan muy bien, invierte muchísima energía y se produce a sí misma una autoexigencia voraz, severa. Y esta autoexigencia es tal que en lugar de evitarnos cometer el error, cometemos el error que cuando nosotros estábamos en el colegio, en el bachillerato, siempre vimos que el mejor alumno de todo el colegio terminó siendo uno de los peores ICFEX en el colegio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea perfeccionista incluye esa autoexigencia que en lugar de llevarte a evitar el error, lo promueve, lo genera. ¿Y por qué el perfeccionismo necesitará en el fondo producir el error que queremos evitar? Porque el perfeccionismo demanda de esto.
El perfeccionismo demanda la idea de que si algo me sale mal, yo me trate mal. Si algo sale mal, yo me trato mal. Todos nos hemos dado alguna vez un golpe en la cabeza, un tirón de pelos, un pellizco, porque algo no nos salió como quisiéramos. Esta es la idea perfeccionista. La idea perfeccionista demanda maltrato cuando algo sale mal. En el amor, nosotros nos movemos del perfeccionismo a la excelencia. ¿Y qué es la excelencia? Es igualmente querer que las cosas salgan de la mejor manera posible. Invertir mucha energía en esto y pagar el precio de esa buena calidad. Con esta salvedad, en la excelencia, si algo sale mal, yo me trato bien. Si algo sale mal, yo me trato bien. El ser humano aprendió a caminar, que se puso de pie por primera vez, le aplaudieron, le acariñaron y se cayó y le trataron bien, y le trataron bien. El ser humano aprendió a comer, aunque tomó la cuchara por primera vez a los 7 meses, 8 meses, no sé yo, y la primera vez que toma la cuchara hace un reguero impresionante y no come en realidad. Pero le trataste bien cuando las cosas salían mal. Llevo 15 años acompañando los procesos de desarrollo empresariales y personales de muchísimas personas. Y en estos 15 años han llegado un muy buen número de personas que me dicen, Andrés, es que yo sé lo que tengo que hacer, pero siento un desgano, un desánimo, me falta fuerza, me falta energía y termino por no hacer lo que tengo que hacer. Cuando estas personas llegan con esa sensación de estancamiento, de saber lo que tienen que hacer, saber a dónde quieren ir, pero no hacer nada al respecto, cuando estas personas llegan a preguntarme qué pueden hacer, yo siempre les pregunto esto. Dime cómo te tratas a ti mismo o a ti misma cuando algo te sale mal. 9% de las veces las personas me dicen, Andrés, me trato fatal. Ok, pues es momento de que entendamos que algo dentro de nosotros terminará por resistirse, por rebelarse, si le estamos tratando mal cuando algo nos sale mal. Si yo me trato mal cuando algo me sale mal, obviamente esa parte de mí que es maltratada, tarde o temprano, se va a rebelar y se va a convertir en una parte de mí de brazos caídos. La evolución del ser humano depende de esto, que tú elijas ahora mismo tratarte bien, las cosas te salgan mal. Muy bien. En el miedo nosotros somos sacrificio y en el amor ese sacrificio se convierte en esfuerzo. Tal vez también tú seas un empresario, un emprendedor que llegó a creer que el sacrificio era necesario para ser exitoso. El sacrificio también viene del miedo. ¿Y cuál es la trampita del sacrificio? Es que el sacrificio crea deudores y crea la idea de que hay precios demasiado altos que deben pagarse porque viene un porvenir, viene algo mejor. La realidad es que sí hay precios demasiado altos. Hay personas que sacrifican su salud. Hay personas que sacrifican el tiempo con su familia, el tiempo con su esposa, el tiempo con sus hijos, el tiempo con su madre o padre enfermos, que porque están trabajando, que porque así debe ser. Y a veces estos precios demasiado altos hacen que se generen deudores allá afuera. Me voy a explicar. Me he sacrificado tanto por este negocio que ahora este negocio tiene que pagarme, tiene que devolverme con creces todo el sacrificio. ¿Y si no es así? ¿Y si no ocurre de esa manera? Me sacrifiqué tanto por mis hijos, dicen muchas madres. Sobre todo hay muchas madres que vivieron su maternidad desde el sacrificio.
Yo me quité el pan de la boca, yo dejé de estudiar, yo dejé de vestirme para que mi hijo tenga alimento, para que mi hijo tenga estudio, para que mi hijo tenga vestido. Y ahora creció mi hijo, es un profesional, está ganando bien. Y mira cómo me pagas, mira cómo me pagas. Cría cuervos, cría cuervos. El sacrificio genera deudas allá afuera que no pueden pagarse. También recibo en la sala de coaching a muchas personas que llegan llorando, diciéndome, Andrés, yo no sé cómo pagarle a mi mamá todo lo que hizo. Yo no sé cómo pagarle a mi papá todo lo que hizo. ¿Y es que acaso les debes? En el amor, el sacrificio se convierte en esfuerzo y es prácticamente la misma energía fundamental. Yo hago lo que corresponde, hago lo que siento que puedo hacer, doy de mí, pero no hay deuda, pero no me debes. Hijo, hija, no me debes. Hice lo que correspondía y lo hice con profundo amor. No me debes. Vive tranquilo la vida, no me debes. De modo que si el hijo o la hija desean hacer algo por su papá, esto no es un acto de culpa, esto es un acto de amor. Espero que se esté entendiendo. Si viví desde el sacrificio, aquello que haga el hijo por su padre o por su madre es una forma de quitarse la culpa de encima. Si vivo desde el esfuerzo, aquello que haga el hijo por su padre o por su madre es un acto de amor. En el miedo somos resentimiento y en el amor somos perdón. Resentimiento como esta necedad que tiene el ser humano de volver al pasado para buscar dolores, para buscar heridas y traer esos dolores y esas heridas al presente, pretendiendo sentirlas nuevamente. Esto es imposible. Es como si yo hoy te pinchara un dedo con una aguja y mañana te llamara por teléfono y te pidiera que recuerdes y que revivas ese dolor. Es imposible. Porque estás trayendo una imagen de un recuerdo pasado, una imagen de un dolor pasado. Pero ay, si nos metemos en este rollo y pasamos décadas muchas veces trayendo a nuestro momento presente los dolores del pasado, impidiéndonos vivir en el presente. En el amor nosotros somos perdón, aprendemos a elegir nuestra paz, a priorizar nuestra paz, con independencia de si me dañaste o no, con independencia de lo que estés haciendo o no. Yo elijo y privilegio mi paz. Elijo y privilegio mi paz. Dejo pasar la ofensa, dejo pasar ese dolor, dejo pasar ese mal momento, para convertirlo en una historia más que no duele el día de hoy, porque sencillamente no puede doler el día de hoy. No puede. No hay forma de que el pinchazo de ayer te duela hoy. No puede ser. Lo que ocurre es que traes, como dije, imágenes del pasado y las vives como reales en el presente. Dividamos rápidamente la palabra perdón. ¿Qué significa donar? ¿Qué es don? Un don es un regalo. Donar es dar algo que es tuyo y darlo alegremente, darlo de buena voluntad. Yo no puedo donar la sangre de otra persona. Yo puedo donar mi sangre y puedo hacerlo con buena voluntad. De modo que perdonar tiene que ver con este acto de dar generosamente algo que es mío. ¿Y qué es per? Per significa constante e insistentemente, constante e insistentemente. Perseguir, seguir algo o alguien constante e insistentemente, constante e insistentemente. Perjurar, hacer juramentos constantes e insistentes. Perdonar, dar de mí alegremente, constante e insistentemente, aunque me hayas herido, aunque me hayas herido. Y finalmente, en el miedo somos violencia y somos paz interior en el amor. Violencia, control, dominio, deseo de tener más, deseo de acumular,
por encima del otro. Todo acto violento es realmente un acto de miedo. Somos violentos porque tenemos miedo a la agresión. Somos violentos porque tenemos miedo al dolor. Somos violentos porque tenemos miedo a que algo pase y nos perjudique. De modo que la violencia es miedo, el exceso de control es miedo, el dominio sobre el otro es miedo. Y en el amor nosotros somos profunda paz, profunda serenidad. Cualquier persona que tú ves que vive una vida espiritual, una vida en el amor, transpira una serenidad muy especial. Es en esta serenidad donde nosotros tomamos las mejores decisiones. En el miedo, imposible tomar decisiones elevadas, decisiones con criterio. En el miedo tomamos decisiones inmediatistas, emocionales, pero no decisiones profundas y duraderas. Es más, tal vez quieras escribir esto si tienes una agenda ahí. No existen pensamientos negativos en las mentes serenas. O escríbelo de esta forma, como yo lo enseño. Es imposible tener un pensamiento negativo en una mente serena. Es imposible. Totalmente imposible. Y esta época es la época en la que necesitamos mentes serenas para tener pensamientos positivos, pensamientos resolutivos, pensamientos que crean realidades nuevas para nosotros. Es imposible tener un pensamiento negativo en una mente serena. Como ya dije, finalmente, en el miedo somos falta de confianza y en el amor somos una confianza absoluta. Este mundo cambió. Esta sociedad cambió. Es momento de responder a esos cambios exteriores con cambios interiores. Permítanme decírselo a ustedes de esta manera y con esta energía. Es inaceptable que tú salgas de esta cuarentena a ser la misma persona que entró a ella. Es inaceptable que salgas pensando igual, sintiendo igual, decidiendo igual. Es inaceptable que salgas siendo la misma persona que entró. Este es el tiempo para recogernos. Este es el tiempo para aislarnos, pero no para aislarnos necesariamente de las otras personas. Eso se sobreentiende. Es el tiempo para aislarnos de tanto ruido, de tanta agitación mental, para aislarnos de mi conciencia de miedo y empezar a hacer conciencia en el amor. Es el tiempo para separarme de todo el ruido allá afuera, de toda la agitación allá afuera, para interiorizar y decidir buscar dentro de mí estos superpoderes a los que yo tengo derecho, y son muchísimos más: amor, flexibilidad, motivación, optimismo, excelencia, esfuerzo, perdón, paz interior, confianza. Dime si no crees que estos superpoderes son absolutamente necesarios en este momento y en esta coyuntura de vida. Dime si no sientes al menos que de este lado derecho tienes más posibilidades que viviendo esta situación de crisis desde el lado izquierdo. Esta es una decisión que todos los seres humanos debemos tomar y puedes elegirla. Y si no sabes cómo hacer ese tránsito, ponte en contacto conmigo, ponte en contacto con la asociación. Tenemos una serie de programas, de posibilidades muy económicos, muy especiales, que hacen que tú hagas ese tránsito del miedo al amor de la manera más natural y fluida posible, sin ninguna resistencia, liberando potencial, liberando poder. Hoy es el día en el que la sociedad necesita que hagamos esta transformación y conectemos con esta versión más elevada de nosotros mismos. Hoy es el día en que lo decides. Dijo James Turber, no mires hacia atrás con ira, ni hacia adelante con miedo, sino a tu alrededor con atención.
Este es el día en el que se hace necesario mirar a nuestro alrededor con profunda atención, porque solo en lo que está ocurriendo aquí y ahora puedo ser yo en el amor. Solo en este preciso momento puedo elegir ser flexibilidad, ser optimismo, ser motivación para otro, ser excelencia, ser esfuerzo, ser paz interior, ser perdón, ser confianza. Pero no puedo dejarme llevar al pasado para sentir rabia o remordimientos. No puedo dejarme llevar hacia el futuro para sentir miedo e incertidumbre. Es en este momento presente donde yo puedo ver a las personas que me están rodeando, a las personas con las que estoy conviviendo, mis hijos, mi esposa, mis compañeros de trabajo, y ser yo en el amor para ellos. Esto no es hacernos débiles ni ponernos románticos. Esto es crecer como ser humano. Esto es fortalecernos como ser humano. Y hay muchísimo más poder del que crees ahí adentro. Lo único que necesitamos nosotros es acceder al manual. Es aceptar esta invitación que les estoy haciendo y empezar a reflexionarnos a nosotros en el amor. ¿Cómo puedo ser yo en la flexibilidad? ¿Cómo puedo ser yo en el optimismo? ¿Cómo puedo ser yo en la motivación? ¿Cómo puedo ser yo en el perdón? Y empezar a descubrir dentro de nosotros estos poderes y las formas como podemos ponerlos al servicio del desafío en el que estamos. El día de mañana vamos a hablar de evolución y vamos a hablar de cómo el ser humano realmente tiene oportunidad de evolucionar en tiempos de crisis. Evolucionar es desatar este poder, es liberar este potencial para ponerlo al servicio de nuestros emprendimientos, para ponerlo al servicio de nuestros negocios. En el año 2010, Acopi me dio el premio al emprendimiento. Y yo quiero serles muy honesto, yo no sabía por qué me dieron el premio al emprendimiento hace 10 años. Acopi es la Asociación de Pequeños Industriales. Y me puse a reflexionar, ¿qué estaba haciendo Andrés que puede ser reconocido por otras personas con un premio de estos? La gran verdad es que no había muchas diferencias entre lo que yo podía hacer administrativamente. Yo tal vez tenía la misma calificación profesional que otros. La gran diferencia es que Andrés tomó la decisión hace mucho tiempo de ser Andrés en el amor y permitirle al amor liberar ese potencial, liberar esos atributos y poner ese potencial y esos atributos a favor de otras personas y a favor de sus propios proyectos y emprendimientos. Esto es absolutamente real, absolutamente real. Y les quiero pedir a ustedes que lo vivan como real, que lo acepten como una realidad. Lo he visto tantas veces, con tantas personas, de tantos negocios, de tantos emprendimientos, de tantas jerarquías, de tantos estratos sociales, que esto no admite regla que se le oponga. Todo ser humano, con verdadera voluntad de ver hacia adentro, puede florecer y liberar una serie de poderes y de atributos a los que tiene derecho. El manual no está afuera, el manual está dentro y todos tenemos acceso a él. Decidámonos a volar por esta vida sin la torpeza con la que volaba Ralph, sino a volar con esta vida con la confianza de quien se conoce profunda y poderosamente. De esta manera, terminamos esta primera conversación que he llamado Despertando los poderes de tu verdadera naturaleza. Yo quiero pedirles a ustedes que por favor, si lo autorizan, quienes están encargados de la parte tecnológica, abramos micrófonos para escuchar una o dos opiniones, tal vez una o dos preguntas. Y tal vez, Javier, quieras revisar si tenemos en el chat algunas preguntas. ¿Sí? Ok, y aquí.
Bien, de mi parte, sin que se vayan, espérense un ratito, sin que se vayan. De mi parte, muchas gracias por esta hora y unos minutos. Vamos a escuchar preguntas, reflexiones. Vienen 3 temas especialísimos. Líderes que evolucionan en tiempos de crisis. Es el segundo escalón dentro de este programa de liderazgo que diseñamos para ustedes. Líderes que prosperan en tiempos de crisis. ¿Habrá alguna diferencia entre la prosperidad cuando estoy en el amor y la prosperidad cuando estoy en el miedo? Y líderes que trascienden poderosamente en tiempos de crisis. ¿Sí? Me gustaría saber si tenemos preguntas o comentarios. No sé si tengan las personas acceso a micrófonos o cómo se maneja aquí. Andrés, en interno, Luis Javier Agudelo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre perfeccionista y realista? Son cosas que se están viendo en aspectos diferentes, en espectros diferentes. ¿Sí? El perfeccionismo tiene que ver con el deseo de hacer algo demasiado bien. ¿Sí? Y la energía y la autoexigencia que te lleva a hacer las cosas demasiado bien, tal cual como las tienes en tu imaginario. El realismo no entra dentro de ese espectro donde el perfeccionismo se mueve. El realismo es la capacidad que tienes tú de percibir la realidad. ¿Sí? Entonces, mientras el perfeccionismo es algo que me orienta al hacer, el realismo es algo que me orienta a percibir y a entender y a experimentar lo que para mí llegue a ser como real. ¿Sí? De modo que son 2 ejecuciones diferentes. Muy buena la pregunta. Muy bien. ¿Tendremos más comentarios? ¿Tendremos más preguntas? Hay algunos comentarios, Andrés. A ver. Néstor Orlando dice, realmente toca lo más profundo de nuestros seres y nos deja mucho de pensar para autoevaluarnos y buscar cambios positivos para convertirnos en mejores seres humanos. Ok, por aquí dice pregunta y respuesta. Y una pregunta de Nelsi. Andrés, tenemos una pregunta de Jessica Alonso que está levantando la mano. Voy a darle audio para que intervenga. Gracias. Jessica, creo que ya puedes hacer tu pregunta, Jessica Alonso. Ok, mientras ella activa podemos ir revisando en esta parte de preguntas. Qué interesante lo de preguntas. Bien, dice Nelsi, Andrés, ¿se debe tomar una práctica de autosugestión para el cambio? La autosugestión es una herramienta bastante común. Lo hacemos todo el tiempo. Cuando tú dices, bueno, vamos a ponernos serios, vamos a ponernos en mejor actitud. Es momento de sonreír o me voy a imaginar sonriendo. De modo que sí, incluso hay herramientas muy estructuradas como la hipnosis ericksoniana, como la programación neurolingüística, que nos llevan a diseñar pequeños esquemas de sugestión personal y nos van ayudando a hacer ese tránsito entre el miedo y el amor. Es totalmente posible. ¿Y por qué es posible? Porque, sin ir más allá, el miedo no deja de ser una idea y toda idea puede ser cambiada. Es decir, estuvimos hablando aquí de ideas de rigidez, ideas de desmotivación, ideas de pesimismo, ideas de perfeccionismo, y cada idea puede ser cambiada. ¿Sí? Y la sugestión o la autosugestión es perfectamente válida y muy poderosa en realidad. La usamos mucho en coaching. Tenemos al señor Jorge Enrique Bejarano. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer a Nato
y agradecerle a Andrés por su conferencia. Yo soy psicólogo también, soy docente universitario y pues he trabajado mucho en el tema del desarrollo humano y también trabajo en el área de preparando deportistas, en la psicología del deporte. Excelente. Realmente, sí, realmente quiero agradecerte, Andrés, por compartirnos la experiencia que has tenido en tu vida, porque ese es el camino. Realmente la espiritualidad que nos hace falta a todos. Y veo que la tienes muy clara, la estás compartiendo. Obviamente, pues ahí, pues todos tenemos de una u otra manera más elementos para compartir, para integrar. Y te agradezco de verdad por habernos compartido esta experiencia de vida y creo que es la salida porque si volvemos a salir al mundo después de la pandemia, como tú decías y como muchos estamos ya diciendo, de la misma manera que nos entramos, que nos guardamos o que nos aislamos o que entramos en este periodo de introspección o de retiro espiritual, como yo lo llamo también, realmente no vamos a lograr nada. El mundo necesita cada vez de más espiritualidad, más amor y el planteamiento que tú has hecho. Las filosofías ayudan, obviamente, la psicología ayuda, pero hay cosas de pronto un poco más allá de eso, que es la espiritualidad del ser humano. Te agradezco y gracias a Anato por esta conferencia. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Definitivamente estamos abriendo puertas para ese camino, estamos acercando a las personas hacia la posibilidad de despertar, ¿no? Porque en realidad la persona que vive en el miedo está anestesiada, está dormida, y despertamos en el amor que somos y al que tenemos derecho. De modo que muchas gracias por tan amable comentario. ¿Qué otras preguntas podemos tener? Ya vamos a ir cerrando esta conversación. Tenemos a Margarita Londoño levantando la mano. Margarita, ya tienes activo el micrófono. Andrés, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy interesante toda esta conversación. Quisiera preguntarte, ¿es posible desaprender a vivir con el miedo y aprender a vivir en el amor a cualquier edad? Llámese, sea un niño de 5 años o una persona que sea mayor, 80, 90 años. Sí, es cuestión de uno querer hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Es totalmente posible y tenemos ejemplos muy lindos en la asociación. Y es que partimos de esto, Margarita creo, ¿verdad? Partimos de esto, de que amor es lo que somos. Y lo que le ha ocurrido al ser humano es que se ha alejado de lo que es, ¿sí? Entonces el amor no es algo que se aprende. El amor es algo que recuerdas. El amor es algo que recuerdas, ¿sí? De modo que a veces a nosotros se nos ha inculcado la idea de que necesitamos aprender a amar. Y cada vez que nos proponen que debemos aprender algo, el cerebro es como perezosito en ese sentido. El cerebro ocupa el 80% de nuestra energía, de nuestro combustible. Por lo que aprender, aunque es algo para lo que está diseñado, no es algo para lo que quisiera estar invirtiendo permanentemente energía. Pero cuando yo te digo no necesitas aprender a amar o hacer amor, sino recordar quién eres en el amor, entonces se te va a dar de la forma más natural y más espontánea posible, ¿sí? Lo que sí va a ocurrir es que en la persona adulta o muy adulta, pues hay algunos pensamientos, hay algunos patrones, neurológicamente hablando, hay algunos circuitos que están bastante transitados ahí. Pero no deja de ser completamente posible hacer ese viaje. Y tal vez, si en algún momento tenemos la oportunidad de conversar privadamente, te pueda demostrar el recorrido que han hecho muchísimas personas de edades bastante avanzadas. Ahora mismo trabajo con una persona de 74 años que está haciendo un despertar muy lindo hacia la vida y sonriéndole a la vida cuando estaba pensando ya en quitársela hasta hace poco, ¿sí? Esto es perfectamente posible y todos tenemos derecho a ello, salvo que tengamos, pues neurológicamente algún daño cerebral, ¿no? Ahí ya se complica un poquito el asunto. Bien, ¿tendremos una pregunta más? ¿Algún comentario más? En el chat hay una pregunta, Andrés. La leo, Sí. Marta Elena
que al tener mucha confianza podemos caer en el conformismo. No, porque estamos hablando de dos tipos de... De modo que siempre vas a estar en movimiento, de modo que siempre vas a sentirte guiado hacia algo más grande que tú. Pero hay otra confianza que se deviene del miedo. Y es la confianza cuando yo tengo. ¿Sí? Cuando yo tengo, me surge una confianza y porque tengo me conformo. ¿Sí? O una confianza porque yo sé. Yo lo dije rápidamente. ¿Sí? La confianza en el amor es confianza en la vida, es confianza en la divinidad, en el universo, en que soy parte de algo mucho más grande y soy una pieza importante en un juego muy grande. ¿Sí? Mientras que en el miedo, la confianza se deriva de lo que tengo o de lo que sé. ¿Sí? Esa confianza sí es bastante restrictiva en realidad. Bueno, yo pienso que hemos tenido una primera muy buena jornada. Quiero agradecerles su participación, estar aquí. Tuvimos un poquito más de 300 personas durante toda la conferencia y me siento honrado y agradecido por la posibilidad de servirles. Les puedo garantizar que hemos dado un primer muy buen paso y que el día de mañana y los que siguen vamos a ir estructurando mucho más estas ideas sobre el liderazgo trascendente que queremos dejar bien instaladas con ustedes, porque ustedes son absolutamente capaces de transformar su realidad, con independencia de cómo se esté viviendo. Ustedes son los creadores de la misma. El mismo poder que todo el universo nos habita y podemos crear nosotros nuestro propio mundo, nuestro propio universo. Así, muchas gracias nuevamente a NATO, a la Regional Suroccidente, a NATO Nacional. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y por estar aquí. Confío en que estas reflexiones se queden con ustedes, les lleguen hondo y que el día de mañana podamos tener el mismo número de personas o más dispuestas a dar un paso más. Vamos a hablar de líderes evolucionando en tiempos de crisis y lo vamos a pasar muy bien. Muchísimas gracias. Por mí, podemos dar por terminada la conversación. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. Sí, el día de mañana les estaremos enviando a las personas inscritas un nuevo link para que... Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Feliz tarde.